el curso general de SAP y en este vídeo vamos a ver cómo se almacenan los datos en el sistema SAP y cómo podemos acceder a ellos, cómo podemos buscar estos datos almacenados. Empezamos explicando cómo se almacenan los datos en SAP. Pues SAP trabaja con distintas bases de datos y distintos sistemas operativos, pero siempre trabaja de la misma manera. Usa tablas para almacenar los datos y estas tablas se almacenan siempre en un servidor. Las tablas del diccionario SAP son la fuente de información central y estructurada de la empresa. SAP utiliza un tipo de base de datos de tipo relacional, con tablas que contienen uno o más campos clave. Lo veremos ahora en el sistema. SAP contiene tablas estándar de las cuales se alimentan y a las cuales informan las transacciones del sistema. Cualquier dato que guardemos, cualquier dato que modifiquemos, se almacenará en tablas. También es verdad que al diccionario, además de las tablas estándar, se le pueden añadir tablas de creación propia. Además, estas tablas, como ya he dicho, siempre tienen uno o más campos clave. Ahora lo veremos en el sistema. Entonces, ¿cómo accedemos a estos datos que se guardan en SAP? Pues tenemos diferentes opciones para visualizar o buscar estos datos, pero yo recomiendo una en concreto, que es la transacción SE16N. Entonces, para acceder a esta transacción, como siempre, nos vamos a la cajita de transacciones, escribimos SE16N y ejecutamos. Y como vemos, nos aparece esta vista, esta pantalla de visualización general de tabla. Tenemos una serie de botones, cada uno de ellos con sus funcionalidades, unos datos de cabecera o datos base y después ciertos criterios de selección. Empezamos, por ejemplo, poniendo la tabla de sociedades, que es la T001, como vemos, tabla de sociedades. Por defecto, cada tabla tiene ciertos campos, algunos son campos clave y otros no. Ahora lo explicaremos. Pero lo primero que tenemos que ver es qué funcionalidades tienen estos botones. Este botón sería para ejecutar esta visualización de tablas. Ahora mismo no tenemos ningún criterio, así que si ejecutamos, nos aparecerán todas las sociedades que hay en el sistema. En total tenemos 163 sociedades distintas. Después podemos ejecutar también esta búsqueda por sociedades en proceso de fondo. Ya veremos qué significa ejecutar en proceso de fondo en futuros vídeos. Después tenemos este botón, que es de cantidad de entradas. Este botón es muy útil y si pulsamos veremos qué pasa. Pues el sistema nos dice que encontrará 163 entradas. Esto, como os digo, es muy útil antes de ejecutar esta búsqueda, ejecutar la cantidad de entradas, porque a veces, por ejemplo, si nos vamos a la tabla SKB1 y hacemos lo mismo, no filtramos por ningún criterio de selección y ejecutamos cantidad de entradas, vemos cómo nos aparecen 108.979 entradas. Si ejecutamos ahora mismo esta búsqueda, el sistema puede incluso que falle, que salte un DAM por tiempo de ejecución, ya que son muchísimos datos. Por lo que os digo que es un botón muy útil y que siempre es bueno, antes de ejecutar la búsqueda, verificar cuántas entradas nos va a encontrar. Volvemos a la tabla anterior de sociedades y seguimos con los botones. Estos botones son para marcar o desmarcar los diferentes criterios de selección. Por ejemplo, con este los desmarcamos todos y con este los marcamos todos ellos. De acuerdo, como vemos tenemos muchísimos campos que conforman esta tabla de sociedades. Después también podemos marcar algunos en concreto. Por ejemplo, ahora mismo marcaré sociedad y nombre de empresa únicamente. Y si ejecuto, me saldrán igualmente 163 aciertos, pero únicamente se nos informará de la sociedad y el nombre de empresa, los dos campos que hemos marcado en este caso. Volvemos a marcarlos todos. Después podemos filtrar por diferentes criterios de selección, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, sociedad y podríamos borrar esta entrada
a través de este botón o incluso borrar todas las entradas, todos los criterios de selección con este otro. ¿De acuerdo? Después tenemos otros dos botones que ya veremos en un futuro porque son un poco más técnicos, un poco más complicados. Y estas son las principales opciones que tenemos en estos botones. Pasamos entonces a los datos base, a los datos de cabecera, y como vemos el primero que nos aparece son la tabla. Os dejo aquí arriba un vídeo con las tablas principales del módulo de finanzas y del módulo de controlling. Vamos a navegar a la tabla SKB1, que como veis es la tabla de registro maestro de cuenta de mayor por sociedad. Hay otra tabla muy parecida, que en lugar de SKB1 es SKA1, que es muy parecida, maestro de cuenta de mayor, pero en este caso en lugar de sociedad por plan de cuentas. Como os digo, hay muchísimas tablas en finanzas y en controlling, pero os dejo las principales aquí arriba. Entonces tenemos el campo tabla, que como os digo, es básicamente para seleccionar aquella tabla sobre la que queremos realizar la búsqueda, y después tenemos la variante de visualización. Ahora pasaremos a este concepto y crearemos una variante, pero primero vamos a explicar esto de la cantidad de aciertos. Por ejemplo, si clicamos aquí y ponemos cantidad de entradas, nos aparecen 108.979 entradas, pero aquí podríamos decirle, pues mira, únicamente muéstrame 50 de estas 108.000 entradas. Si ejecutamos, veremos cómo efectivamente únicamente nos muestra 50 entradas. ¿De acuerdo? Esta es una forma de indicar o delimitar la cantidad de entradas que visualizaremos. Y por último, y lo más importante de esta transacción, son los criterios de selección. Como vemos aquí tenemos muchísimos campos en el que tenemos el nombre o la descripción del campo, sociedad, cuenta de mayor, autorización y después el nombre técnico, BookRS, SACNR, etc. Todo esto lo iremos viendo en futuros vídeos y especialmente en el curso de ABAP, pero que sepamos que cualquier campo tiene un nombre o una descripción que es entendible para el consultor, para el usuario de SAP, y después tiene un nombre técnico que es el nombre por el que se conoce este campo tanto en los programas como en la base de datos. Entonces, como os digo, tenemos diferentes campos y si os fijáis tenemos algunos de ellos en un color azul y otros en color negro. Bueno, pues los campos de color azul son esos campos clave. Un campo clave básicamente corresponde a un dato o a un conjunto de datos que no se encuentran repetidos entre dos registros, entre dos filas de la tabla. Básicamente estos datos son aquellos que identifican cada registro. Como os digo, no se puede repetir una sociedad y una cuenta de mayor iguales en esta búsqueda. ¿De acuerdo? Si ponemos aquí 2300 y buscamos, vamos a buscar cualquier ejemplo, y cogemos esta cuenta de mayor, veremos como únicamente tenemos una entrada. No se pueden repetir estos registros, pero en cambio, si filtramos por un campo que no es clave, un campo en color negro, veremos como si se pueden repetir. Nos suelta 23 aciertos porque este no es un campo clave, por lo que sí que se puede repetir. ¿De acuerdo? Tenemos campos clave y campos no clave. Borramos esta búsqueda, este criterio de selección, y vamos a ver de qué formas podemos filtrar. Por ejemplo, podríamos decir, únicamente no quiero buscar la sociedad 2300, sino que quiero buscar de la sociedad 2300 a la 3000. Establecemos un rango, estaremos buscando todas las cuentas de mayor que tiene la sociedad 2300 y todas las sociedades entre la 2300 y la 3000 incluidas. Si ponemos cantidad de entradas nos aparecen 6.476 entradas. Vamos a poner 500 de cantidad de aciertos, buscamos y como vemos, pues aquí nos aparecen diferentes sociedades. Si nos vamos al final de todo, ¿veis? No únicamente nos busca por la sociedad 2300, sino entre un rango de estas dos sociedades. Vamos a volver a la tabla anterior, T001 de sociedades, para ver cómo realmente es así. 2300 hasta la, pongamos, 5000.
Ejecutamos y como vemos nos aparecen todas esas sociedades en este rango de números que hemos establecido. Después también podemos buscar como selección individual. Por ejemplo, quiero la 2300 y la 2400 únicamente. Esto lo haríamos a través de este botón. Pulsamos en él, pulsamos en entradas nuevas y aquí le decimos, mira, búscame la 2300, la 2400 y pongamos la 5000. Ahora únicamente nos estaría buscando estas tres sociedades. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos y efectivamente únicamente nos ha seleccionado estas tres sociedades. Por lo que podemos buscar un único valor informándolo aquí individualmente, podemos buscar entre un rango de valores o podemos buscar ciertos valores individuales. ¿De acuerdo? Borro todas las entradas y vuelvo al origen. Y después ya por último tenemos otra opción, que es este botoncito de aquí, que son diferentes opciones para buscar. Por ejemplo, búscame todo lo que sea menor que 5000. Si busco aquí y ejecuto, nos aparecerán todas esas sociedades que tienen un valor menor a 5000. ¿De acuerdo? 001, 005, etcétera, hasta 4800. La siguiente sociedad ya sería la 5000. Y así pues tenemos muchísimas opciones de selección. Incluir intervalo, menor igual, mayor igual, excluir, por ejemplo, no seleccionar igual a 2300, ¿de acuerdo? Nos buscaría todas las sociedades excepto la 2300. Ejecutamos. Podemos verificar cómo pasa de la 2224 a la 2400, nos excluye únicamente esa sociedad. Bueno, y así pues podemos ir jugando con nuestras tipologías de selección. Igual que podríamos decir, suéltame únicamente estos dos datos. ¿De acuerdo? Y ya por último vamos a ver qué es la variante de visualización y a crear una variante de visualización. Básicamente lo que nos permite esta variante es guardar los valores ingresados manualmente en diferentes transacciones para evitar su reiteración cada vez que se vuelva a requerir realizar dicha búsqueda o dicha configuración. Vamos a verlo. Ahora mismo tenemos esta selección, ¿no? Sociedad no igual a 2300 y marcados únicamente estos dos campos. Imaginemos que esta selección, esta búsqueda, la repetimos constantemente, la hacemos muchas veces al día, por lo tanto es algo que repetimos muchísimas veces, hay muchísima reiteración. Cada vez que quisiéramos realizar esta búsqueda tendríamos que desmarcar todos los checks, marcar únicamente estos dos, poner la opción de selección, añadir la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto, todo este trabajo, nos lo podemos ahorrar mediante la variante de visualización. Para crear una variante de visualización es tan fácil como guardar la selección que tenemos ahora mismo, le damos un nombre a la variante, por ejemplo, test1, y vemos que tenemos diferentes opciones. Específico de usuario, este check lo que haría es que esta variante únicamente pudiese elegirla yo, y además decir qué usuario puede elegirla. Vamos a borrar el usuario y vamos a dejar esta variante para todos los usuarios. No la haremos específica de nuestro usuario, sino para todos. Todo el mundo, todos los usuarios que entren a este sistema podrán seleccionar esta variante. Por lo que guardamos, se ha grabado la variante test1, aceptamos y volvemos para atrás. Volvemos a acceder a esta transacción S16N y para acceder a la variante nos vamos al menú principal, pasar a variantes y ponemos traer variante. Aquí nos aparece este pop-up y vamos a ver qué variantes tenemos. Pues tenemos la variante test y la variante test1, que es la que acabamos de crear. La seleccionamos, continuamos y como vemos efectivamente se ha grabado nuestra variante. Tenemos exactamente la misma selección de búsqueda que hemos grabado en un inicio. Como veis, este campo, esta opción es muy útil y debemos conocerla.
Además, no es únicamente aplicable a esta transacción, sino que es aplicable a muchísimas transacciones y reportes. Lo iremos viendo durante el curso. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de visualización general de tablas. Como veis, esta transacción tiene mucha chicha, pero es importantísimo que conozcamos y que dominemos esa transacción. La utilizaremos cada día cuando seamos consultores SAP. Pues bueno, sin más preámbulos, me despido de vosotros. Nos vemos en siguientes vídeos. Si os ha sido de utilidad y os ha gustado, por favor, darle me gusta y suscribiros. Hasta luego.